Bienvenidos al fascinante mundo de los vikingos. Te contaremos datos impactantes de su historia que no conocías, su origen, sus costumbres, exploraciones y conquistas, los personajes más destacados y el declive de su cultura. Origen. En las brumosas tierras del norte, entre bosques frondosos y fiordos escarpados, se forjó esta cultura audaz y legendaria. Desde su origen en la era de los dioses nórdicos hasta su legado en la Europa medieval, la historia de los vikingos está repleta de intriga, aventura y audacia. El origen de los vikingos se remonta a los pueblos germánicos que habitaban las regiones escandinavas, principalmente en lo que hoy conocemos como Dinamarca, Noruega y Suecia. La época vikinga se extendió aproximadamente entre los años 793 y 1100. Su aparición en la escena política se cree que comenzó con el ataque al monasterio de Lindisfarne en Inglaterra, la que fuera la primera incursión vikinga conocida, seguida de incursiones al monasterio de la isla escocesa de Iona, los monasterios de Jarrow y Monkwearmouth en la costa inglesa y el monasterio de Inishbofin en Irlanda. Los vikingos aprovecharon la acumulación de posesiones, alimentos y cobijo que tenían los monasterios y su poca capacidad de defensa. La lengua de los vikingos era el nórdico antiguo y usaban inscripciones en runas que probablemente constituían un alfabeto. El término vikingo proviene del nórdico antiguo vikingr, que se utilizaba para referirse a un tipo específico de persona, un marinero o pirata escandinavo que participaba en expediciones marítimas de saqueo, comercio y exploración. Con el tiempo, el término se ha utilizado de manera más amplia para referirse a los habitantes de las regiones escandinavas durante la era vikinga, aunque en realidad abarca a diversos pueblos y culturas que compartían características similares en términos de navegación, comercio y expansión territorial. Los vikingos habitaban una geografía muy segmentada que hacía muy difícil la comunicación por tierra, lo que los obligó a navegar. Por esta razón, el mar se convertiría en su principal medio de comunicación. Sociedad y costumbres vikingas. La estructura social de los vikingos reflejaba su cultura. Su organización jerárquica descentralizada estaba conformada por jarls, carls, guerreros y thrall. Los jarls se encontraban en la cima de la sociedad vikinga, también conocidos como earls, que gobernaban sobre regiones específicas. Los reyes tenían autoridad sobre vastos territorios, mientras que los jarls gobernaban sobre áreas más pequeñas dentro de esos territorios. Eran líderes políticos y militares y controlaban vastas riquezas y tierras. Los carls eran hombres libres, campesinos y trabajadores que componían la mayor parte de la población vikinga. Trabajaban la tierra, criaban ganado y se dedicaban a actividades agrícolas. También había artesanos, pescadores y otros trabajadores que desempeñaban funciones importantes en la economía vikinga. Los guerreros formaban la clase militar de la sociedad y eran altamente respetados por su valentía y habilidad en el combate. Se agrupaban en clanes o bandas lideradas por un caudillo, y se esperaba que defendieran sus tierras y participaran en incursiones y batallas cuando fuera necesario. Los thrall eran los esclavos, que constituían una parte de la sociedad vikinga y eran capturados en incursiones militares o en conflictos con otras culturas. Los esclavos realizaban trabajos domésticos, agrícolas y manuales para sus amos, y tenían un estatus social muy bajo. Los vikingos tenían asambleas llamadas Thing, donde se discutían asuntos legales, políticos y sociales. Cada región tenía su propio Thing, y los jarls o líderes locales presidían estas reuniones. A la asamblea más importante en Islandia se le llamaba Althing, y allí se reunían líderes de todo el país para discutir asuntos de importancia nacional. La sociedad vikinga estaba regida por un conjunto de leyes y costumbres conocidas como la ley de la costumbre. Estas leyes variaban de una región a otra y se basaban en la tradición oral y la jurisprudencia local. Los líderes locales y los thing eran responsables de hacer cumplir estas leyes y resolver disputas entre miembros de la comunidad. En cuanto al papel de la mujer vikinga, también llamada Husfreyja, se cree que desempeñaba un rol importante en la sociedad escandinava
y tenía cierto grado de libertad y autonomía en comparación con otras culturas de la época. También podían divorciarse, y aunque no era común, se tiene evidencia de que algunas mujeres vikingas participaron en incursiones militares y batallas. Además, las mujeres vikingas tenían cierta independencia económica y podían poseer propiedades, heredar tierras y participar en transacciones comerciales. Su estatus social y económico podía depender de su linaje, su posición en la familia y sus habilidades comerciales. Los vikingos hacían música con instrumentos como cuernos de cabra, tambores con piel o liras. Religión. La religión vikinga era una parte fundamental de la vida y la cultura de este pueblo nórdico, influyendo en sus creencias, prácticas y cosmovisión del mundo. Eran politeístas. Sus creencias se basaban en un panteón de dioses y diosas que personificaban diferentes aspectos de la naturaleza, la guerra, la fertilidad y otros conceptos importantes para su sociedad. Entre sus dioses se destacaban Odín, dios principal y padre de todos; Thor, dios del trueno y protector de la humanidad; Freya, diosa del amor y la fertilidad; y Loki, dios travieso y astuto. Cada divinidad representaba diferentes aspectos de la vida y tenía sus propias leyendas y atributos. Los vikingos creían en un cosmos interconectado, donde los dioses, los humanos y otras criaturas coexistían en un equilibrio frágil. Creían en la existencia de 9 mundos interconectados por el Yggdrasil, el árbol de la vida, que sostenía la estructura del universo. Realizaban rituales y ceremonias para honrar a sus dioses, como sacrificios de animales, ofrendas de alimentos y bebidas, y celebraciones en honor a festividades importantes. También creían en la magia rúnica y en la influencia de los chamanes y videntes en la sociedad. Solían enterrar a sus muertos en barcos funerarios. Eran depositados en un barco o en un barco de piedra, y se les dejaba ofrendas según el estatus y la profesión del difunto, incluyendo sacrificio de esclavos. Era también frecuente quemar los cadáveres junto con las ofrendas en una pira, en la cual la temperatura alcanzaba los 1400 grados centígrados, mucho más alta que en un crematorio moderno. Exploraciones e incursiones. Los vikingos realizaron una gran cantidad de exploraciones marítimas durante la era vikinga, expandiendo su influencia a través de rutas comerciales y colonizando nuevas tierras. En Europa, los vikingos navegaron por los mares del norte y del Atlántico, llegando a regiones como las Islas Británicas, Francia, España, Italia y el mar Mediterráneo. Establecieron colonias en lugares como Inglaterra, Irlanda, Normandía y Sicilia. En Inglaterra, después de las incursiones a monasterios, los vikingos intensificaron sus ataques y para el año 850 los vikingos ya estaban invernando en suelo inglés. En 865, un gran ejército danés liderado por Ivar el Deshuesado y otros conquistó Estanglia y cruzó Inglaterra hacia Northumbria, estableciendo el reino vikingo de Jorvik en York. Sin embargo, Alfredo el Grande de Wessex logró contenerlos y firmó la paz de Guthrum alrededor del año 880. A pesar de esto, la guerra continuó y finalmente los vikingos fueron expulsados y York fue tomado por Alfredo y sus sucesores. En Irlanda, las incursiones vikingas comenzaron alrededor del año 795 y para el año 832 una flota vikinga había invadido los reinos costeros del norte y el este. Estos asentamientos vikingos fueron aceptados por los nativos y para el año 853 los noruegos comenzaron a controlar Irlanda. En Francia, los ataques vikingos se concentraron en la región del Canal de la Mancha desde alrededor del año 820 y el año 845 París sufrió su primer saqueo vikingo. Sin embargo, los vikingos fueron finalmente derrotados en el 911 y Rollón obtuvo el ducado de Normandía por el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte. En la península ibérica, las incursiones vikingas ocurrieron a partir del año 844, con ataques a ciudades como Gijón y Lisboa. Aunque inicialmente lograron avances significativos, fueron finalmente repelidos por los esfuerzos defensivos locales. En Islandia, colonizaron alrededor del año 870 después de Cristo
estableciendo asentamientos permanentes en la isla. Este proceso de colonización se describe en las sagas islandesas, que relatan las hazañas de los primeros colonos vikingos. En Groenlandia, bajo el liderazgo de figuras como Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson, los vikingos exploraron y colonizaron alrededor del año 985 después de Cristo. Establecieron asentamientos en la costa suroeste de la isla, donde se dedicaron a la agricultura y la caza. En Vinlandia se cree que los vikingos llegaron alrededor del año 1000 después de Cristo. Esta exploración fue liderada por Leif Erikson y representó uno de los primeros contactos con el continente americano. El Mar Caspio y el Mar Negro fueron navegados por los vikingos, por un grupo conocido como varegos. Allí establecieron contactos comerciales y participaron en conflictos militares en regiones como Rusia y Constantinopla. Todas sus exploraciones marítimas de los vikingos no solo ampliaron sus horizontes geográficos, sino que también contribuyeron a la difusión de su cultura, comercio y tecnología a lo largo de Europa y más allá. Personajes que dejaron huella. Durante la era vikinga existieron varios personajes destacados cuyas acciones y logros marcaron la historia de los vikingos. Algunos de los vikingos más famosos e influyentes fueron Erik el Rojo, noruego considerado el colonizador de Groenlandia, que contribuyó a la expansión vikinga en el Atlántico Norte. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo y explorador vikingo que se cree que llegó a América del Norte antes que Cristóbal Colón. Es conocido por liderar la expedición a Vinlandia, en la costa de América del Norte, alrededor del año 1000 después de Cristo. Ragnar Lodbrok, figura legendaria de la mitología nórdica y líder de incursiones vikingas en Europa. Se le atribuyen numerosas hazañas y conquistas, incluida la invasión de Inglaterra. Este es el personaje más conocido y más relatado de la historia vikinga. Canuto el Grande, rey vikingo de Dinamarca, Inglaterra y Noruega en el siglo XI. Fue un gobernante poderoso que expandió su imperio y promovió la cristianización de sus reinos. Harald Hardrade, conocido como Harald el Despiadado, fue el último rey vikingo y participó en diversas campañas militares en Europa y el Mediterráneo. También estuvo involucrado en la conquista de Inglaterra. Estos son solo algunos de los vikingos más destacados de la era vikinga, cuyas acciones y legados han perdurado a lo largo de la historia y han contribuido a la imagen popular de los vikingos como guerreros temidos por su valentía y habilidades en el mar. Impacto en la política europea. Los vikingos tuvieron un impacto significativo en la escena política europea durante la Edad Media. Sus incursiones y conquistas no solo causaron temor y destrucción, sino que también dejaron una huella duradera en la historia de Europa. Fundaron colonias y establecieron reinos en diversas regiones, como en Inglaterra, Irlanda, Francia, Sicilia y Rusia. Por ejemplo, los normandos, descendientes de vikingos, gobernaron en Inglaterra después de la conquista normanda en el año 1066. En Rusia, los vikingos desempeñaron un papel crucial en la formación del Estado de la Rus de Kiev, estableciendo la dinastía de Riurik. También se asentaron en Islandia, donde se creó un sistema parlamentario único, el Alþing. Los vikingos eran contratados como mercenarios en diferentes regiones, como la Guardia Varega en Constantinopla, lo que les permitió influir en la política y la defensa de ciudades importantes. Además, a través de sus expediciones, los vikingos intercambiaron ideas, tecnologías y prácticas políticas con las regiones que visitaron, contribuyendo a la diversidad cultural de Europa. Fin de la era vikinga. El fin de la era vikinga fue un proceso gradual que estuvo marcado por varios factores, incluyendo cambios políticos, sociales y religiosos en la región escandinava y en las áreas donde los vikingos realizaban incursiones. Uno de los factores clave en el declive de la era vikinga fue la cristianización de Escandinavia. A partir del siglo XI, los monarcas vikingos y sus seguidores se convirtieron al cristianismo, lo que supuso un cambio en las creencias religiosas y en la organización social de la región. Con la cristianización y la integración de Escandinavia en la cultura europea cristiana, muchos vikingos abandonaron sus antiguas costumbres y se aculturizaron en las sociedades locales.
Sus descendientes se mezclaron con la población europea y adoptaron nuevas formas de vida y gobierno. De otro lado, a medida que las potencias europeas fortalecían sus defensas costeras y se organizaban para repeler las incursiones vikingas, las incursiones marítimas de los vikingos disminuyeron en frecuencia y en intensidad. La seguridad de las rutas comerciales y la presión militar contribuyeron al fin de la actividad vikinga tal como se conocía. Se suele asociar el final de la era vikinga con la caída de sus líderes, como la muerte del rey Harald el Despiadado en la batalla del puente Stamford en el 1066, o el final del reinado de Canuto IV de Dinamarca en el año 1085. Estos eventos marcaron el fin de una era de incursiones y conquistas vikingas en Europa. Legado. La memoria de los vikingos ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue viva en la actualidad a través de diversas formas. En la cultura popular, los vikingos han sido retratados en películas, series de televisión, libros y videojuegos, lo que ha contribuido a mantener viva su imagen en la cultura popular. Ejemplos incluyen la serie de televisión Vikings y películas como Valhalla Rising. En el turismo, los sitios históricos vikingos, como yacimientos arqueológicos, barcos vikingos restaurados y museos dedicados a esta cultura, atraen a turistas interesados en aprender más sobre los vikingos y su legado. En eventos y festivales alusivos a su cultura, en países escandinavos y en otras partes del mundo, se celebran festivales vikingos que incluyen recreaciones históricas, desfiles, mercados medievales y actividades relacionadas con la cultura vikinga. En la simbología y mitología, algunos símbolos vikingos como el martillo de Thor, Mjolnir o el árbol de la vida, Yggdrasil, siguen siendo utilizados en la actualidad como amuletos o elementos decorativos, manteniendo viva la conexión con la mitología nórdica. Así, la memoria de los vikingos se ha mantenido viva a través de diversas expresiones culturales, turísticas, académicas y simbólicas que continúan fascinando a personas de todo el mundo y preservando el legado de estos guerreros del norte. De esta manera concluye nuestro viaje a través de la vida y la historia de los vikingos, una civilización que desafió los límites de la imaginación y dejó una marca indeleble en el mundo. Que su legado perdure en la memoria de aquellos que buscan la aventura y la audacia en el corazón de los mares del norte. Si quieres seguir conociendo más historias asombrosas como esta, no olvides suscribirte. Déjanos en los comentarios qué historias quisieras conocer en nuestros próximos videos.